Hola amigos, bienvenidos a esto que yo llamo Caminando con el Mesías, y en el día de hoy les quiero traer este video que me pasó un amigo de Jefferson Cosio, un youtuber colombiano que descubre lo malo que es el Estado. Pero esto es algo que Dios ya nos había advertido. Pero veamos primero qué dijo Jefferson. Hola, mi nombre es Jefferson Cosio y hoy voy a hacer pública mi declaración de renta. Como pudieron ver, le acabo de pagar al Estado la ridícula suma de 572 millones de pesos de declaración de renta, sin contar los otros impuestos que le tengo que pagar cada 2 meses a este país. Así como les mostré en mi historia de ayer, iban casi 100 millones de pesos y eso nada que ver con la declaración de renta. ¿Sabían que en Colombia, hasta para pagar esa cantidad de impuestos, te toca pagar impuestos? Porque por esos 572 millones que pagué de renta, el Estado me cobró 2.288.000 pesos de impuesto de 4 por mil. Literalmente me cobró impuestos por pagarle impuestos. Bueno, 572 millones de pesos, si lo dividimos en los 364 días del año, significa que yo diario le pago al Estado 1.571.000 pesos. ¡Qué ridículo! 1.571.000 pesos significa lo que pago entonces diario a Colombia por ser colombiano. Vean, claramente estoy sumamente enojado porque parece que fuera que uno paga los impuestos y se ve algo, uno los da con todo el amor del mundo, uno sería desesperado por pagar, pero es que aquí todas se las roban, no se ve nada. Vemos que los impuestos en muchos países no traen los beneficios que la gente espera que estos impuestos traigan. Pero el error aquí es que los impuestos no deberían de traer ningún beneficio, porque los impuestos son un problema. Los impuestos no son una solución, los impuestos son un problema. Y no se pueden sacar cosas buenas de las cosas malas. ¿Por qué los impuestos son malos? Los impuestos son malos porque es una renta que nos cobran los que nos gobiernan, es decir, ellos son unos bandidos que nos cobran para no hacernos daño. Si tú te niegas a pagar los impuestos, ellos te harán daño, ya sea quitándote dinero o metiéndote preso. Entonces, ellos nos piden que les paguemos para que nos dejen tranquilos. Y si nos negamos a pagar, ellos nos atacan. En ninguna parte nosotros aceptamos pagar estos impuestos. Estos impuestos nos los imponen ellos. Dicen que eso fue electo democráticamente, pero la mayoría de las personas de un país no puede mandar sobre mí, por más que ellos sean mayoría. Porque si vamos a que la mayoría debe votar lo que los demás deben hacer, entonces los musulmanes podrían reunir votos para que todos seamos musulmanes, porque ellos son mayoría en el mundo. Existen más musulmanes en el mundo que cristianos evangélicos o que cristianos católicos o que budistas. Hay muchos más musulmanes que de cualquier otra religión, y si fuera por mayoría, pues ellos votarían para que nos la impusieran a nosotros, y por ser mayoría no las podrían imponer. Entonces, no. La democracia es una tontería, la democracia es una estupidez. ¿Cuál es el origen y la naturaleza de los estados o reinos de este mundo? Sin duda alguna, y voy a tratar de demostrarlo esta tarde, el Estado es la encarnación del maligno, del demonio, la correa de transmisión del mal. Vamos a demostrarlo. Vamos a leerlo, está en Samuel en el capítulo 8. Ahí leemos lo siguiente. El pueblo, hasta entonces, los israelitas, vivían en un estado de semi-anarquía, con una serie de jueces o árbitros que utilizaban para resolver sus desavenencias. Pero en determinado momento se dirigen a Samuel y le dicen: danos un rey para que nos gobierne, es decir, danos un estado. Y leemos en Samuel cómo esto a Samuel le pareció muy mal. Y recurre a Dios, recurre a Yahvé y le dice: oye, que estos pretenden que les demos un estado. Y Yahvé, Dios, ¿qué contesta? Dice literalmente lo siguiente: piden un rey porque me rechazan a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, el Estado aparece como la alternativa, el reino de este mundo como la alternativa al reino de Dios. Y deja hacer, ¿que queréis un Estado? Hacerlo. Pero Samuel, por favor, antes de que sigan adelante, adviérteles con detalle lo que supone todo Estado, todo reino de este mundo. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a sus carrozas y su caballería.
los destinará a arar, a segar su mies, a fabricar sus armas y pertrechos. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. El rey, el Estado, se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas para dárselo a sus eunucos y servidores, igualito que ahora. Se llevará a vuestras siervas y jóvenes, así como a vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará además el diezmo de vuestro ganado, y en suma, os convertiréis en esclavos. La salud precaria. La educación exageradamente pobre. De hecho, casi nadie se puede educar aquí por lo mismo. O usted está en una universidad privada, o si está en una universidad pública, primero le toca rogar y ser un supergenio para poder acceder a esta educación, que eso debería ser gratis para todo el mundo. Y segundo, una carrera de 4 años, la terminará si acaso en 6, 7, 8 años. A ver, hagamos un pequeño ejemplo. En los últimos 3 meses yo le he dado aproximadamente 780 millones de pesos a la DIAN. Con esos 780 millones de pesos, al menos 31 personas pagarían su carrera completa en universidad privada. Y ese solamente soy yo, de millones de colombianos que habemos. Y ese solamente en 2 meses. Ahora imagínense lo que yo pagaría en 1 año, en 2 años, en 3 años. Literalmente, ni siquiera les dolería a punta de impuestos pagarle la educación a todos. La educación que nos merecemos, porque es que es un derecho, no un privilegio. Pero nada, ni salud, ni transporte, ni educación, nada. Otra cosa que dice Jefferson es que la educación es un derecho, y eso es mentira. La educación no es un derecho. Nadie tiene derecho a que lo eduquen. Nadie me puede obligar a mí a dar dinero para que eduquen los hijos de otros. Eso no es un derecho. No tienen derecho a eso, y por tanto el Estado no me puede obligar a mí a pagar la educación, la salud o cualquier otra cosa de otra persona. No me puede obligar porque existe el principio de la propiedad privada y no me pueden tocar lo que es mío. Ellos no pueden mandar sobre lo que me pertenece. Por tanto, es una violación de mi derecho, que sí existe. La Biblia sí habla del derecho a la propiedad, mas no habla del derecho a la educación. Y muchos dirán, bueno, ¿y por qué se tienen que hablar de estas cosas? Se tienen que hablar de estas cosas porque los cristianos dicen que Jesús abolió la ley de Dios. Y es la misma ley de Dios la que nos protege de los impuestos. Porque si nosotros seguimos los mandamientos de la ley de Dios, no permitiremos que ni reyes ni presidentes vengan a imponernos que nosotros paguemos o demos de nuestro dinero para financiar educación pública, salud pública, carreteras públicas o cualquier cosa pública que un gobierno se quiera inventar. Nos negaremos, simplemente nos negaremos. ¿Por qué? Porque no está en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Y en el momento en que nos interese, lo haremos. Pero lo haremos porque nos interesa, no porque alguien más venga a imponérnoslo. ¿Alguno de ustedes jugó al póker? Nadie de aquí, los aquí presentes, jugó una partida al póker. Nadie. Él, ella. ¿Usted jugó al póker? ¿Jugó alguna vez con dinero? ¿Y jugó alguna vez sin dinero? Esto es con botones, con cerillas o así. ¿Se juega igual? Porque entonces la ley de Dios nos hace libres, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de gobiernos que te cobran impuestos para gastarlo en estupideces. Libres de presidentes corruptos que se roban el dinero para comprarle Lamborghinis a sus hijas. Libres de tener que pagar la educación de gente que no quiere ser educada. Libres para no tener que pagar la salud de personas que comen cosas que les hacen daño. Libres para no tener que pagar las carreteras donde andan personas que no te dan ningún beneficio a ti. Por tanto, sigue los mandamientos de Dios. Es lo mejor que puedes hacer y no creas que Jesús vino a abolir la ley de Dios, porque Jesús mismo nos dijo que la ley de Dios estaría vigente hasta que el cielo y la tierra pasen.
Y vemos que en el Apocalipsis hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces Jesús se está refiriendo que la ley de Dios es algo que se cumple hasta el final de los tiempos. ¿Cómo es esto? Bueno, existen profecías en la ley de Dios que se tienen que cumplir aún. Existen, por ejemplo, las profecías de las fiestas del otoño, que son lo mismo que Apocalipsis. Si nosotros leemos las fiestas del otoño, vemos que hay un toque de trompetas, que se habla en el Apocalipsis del toque de trompetas. Vemos que hay los 10 días de la ira de Dios. Y vemos que en las fiestas del Señor hay 10 días entre la fiesta de trompetas y Yom Kippur, que es un día de ayuno, que es un día donde estamos afligiendo nuestras almas. ¿Por qué estaremos afligiendo nuestras almas? Porque Dios habrá desatado durante 10 días su ira sobre la tierra. En las fiestas del otoño tenemos también la fiesta de tabernáculos, donde dicen que Dios tabernaculizó con nosotros, es decir, que Dios vino y habitó con nosotros. Y eso es lo que ocurrirá en el final de los tiempos. Jesús mismo bajará de los cielos y habitará con nosotros en la tierra por 1000 años. Entonces, esas profecías aún no se han cumplido y se cumplirán. Entonces, hasta que no se cumplan, la ley de Dios sigue vigente, tal como lo dijo Jesús. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se cumpla. ¿Qué se tiene que cumplir de la ley? Las profecías que hay en la ley de Dios. Bueno, espero que hayas entendido lo que te quise decir, espero que me hayas sabido explicar, porque la idea es que si seguimos los mandamientos de Dios, seremos libres de todas las estupideces que vemos. Muchas veces, todas las cosas de las que te quejas son producidas por no seguir los mandamientos de Dios. Entonces sigue los mandamientos de Dios y podrás ser libre, pero no puedes ser libre dentro de una sociedad que odia los mandamientos de Dios. Por eso Dios nos dice que debemos enseñarle a los demás a seguir los mandamientos de Dios, porque en la medida en que todos sigamos los mandamientos de Dios, podremos ser libres de estas personas corruptas que son nuestros reyes o presidentes, depende del país donde vivas. Pero es mejor liberarnos de ellos para no pagarles impuestos y para que ellos no tomen las decisiones por nosotros. No nos vengan a hablar que los demás tienen derechos que no tienen, o nos vengan a quitar los derechos que de verdad tenemos, los derechos que Dios nos da. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale un me gusta, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos que se la pasan discutiendo de política, acerca de capitalismo, socialismo, estupidez. Lo mejor que hay es la ley de Dios. El capitalismo, el socialismo, el comunismo, todos esos ismos son una estupidez. Lo mejor que hay es la ley de Dios. En la medida en que la sigamos, seremos libres, seremos prósperos. Pero, si no la seguimos, ocurrirá lo que dice, que seremos sometidos por personas que se comerán el fruto de nuestro trabajo. Te dejo con la bendición arónica que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.